Hoy vamos a hablar sobre la obra más conocida de Albert Camus, un escritor Nobel de literatura que normalmente se suele mezclar con ese concepto de filósofo-escritor. Este va a ser uno de los temas que vamos a tocar también, porque es muy interesante, especialmente creo en tiempos actuales en los cuales la filosofía en nuestro tiempo va tomando ese camino mucho más literario y abandonando esa especie de academicismo en el cual siempre se la han vuelto, y en un canal de arte creo que también es interesante, porque hay un momento dado que a partir de los años 70, 60, 70, el arte también intenta volverse una rama de la filosofía o intenta como suplantarla, y esta mezcla de géneros encuentro que es interesante. Y dejo claro también que a pesar de que pueda comentar una cosa u otra, o que a mí me agrade más una forma de afrontar la filosofía u otra, es necesario que siempre existan cada rama, porque en cada rama existen unas normas no escritas, o a veces sí, donde se puede llegar a unas conclusiones y unos lugares y retroalimentarse con lo otro. Es decir, que exista una filosofía académica que, por ejemplo, estudia bien a fondo Camus antes de escribir El extranjero y el mito de Sísifo, que son dos obras paralelas, pero hoy voy a centrarme más en El extranjero y luego dedicar otro vídeo aparte para el mito de Sísifo. Cambio la música. Vale, entonces hay una parte en Camus que intenta convertir en literatura todo el trabajo que él ha hecho en la facultad o en sus estudios alrededor de la filosofía, desde el escepticismo con Pirrón, también con otros nombres como Plotino, los dilemas de San Agustín de Hipona, la preocupación del mal en la persona, esa obsesión, ¿no?, que hay. También podemos encontrar a Lucrecio y, por supuesto, llegamos a una especie de final donde está muy marcado Nietzsche, que luego me pegáis cuando lo pronuncio mal, también Schopenhauer, evidentemente, y esa relación de cómo él lo interpreta. Todo esto en un libro de apenas 120 páginas, queda desaparecido, queda diluido, mejor dicho, queda transformado en literatura muy sencilla, un aspecto muy literario, sin ningún pie de página, sin ninguna referencia, sino que queda totalmente absorbido por la persona que luego escribe aquello de forma literaria. Esto es un ejercicio muy interesante a nivel filosófico, y luego comentaremos un poco cada referencia que hay, pero también es un ejercicio y una forma de entender la filosofía y el estilo literario que para mí ha sido mal clasificado como existencialismo, igual que pasaba con la posmodernidad. Los autores que pertenecen a la posmodernidad no se consideran como tal, sino que viene después gente que necesita reproducir esas mismas ideas, como asimilarlas, copiarlas y volver a repetirlas como si fuese ya una especie de canon, quienes le acaban dando esa etiqueta para poder clasificar, pero la persona que está ejecutando eso en el momento creativo no se considera a sí mismo existencialista o posmoderna ¿no? Creo que eso son cosas más ya de cuando algo ha pasado y se tiene que establecer como una especie de entomología de las cosas, que yo siempre en el canal lo recalco, lo detesto bastante, porque además creo que mata la esencia, o que te demuestra que en ese momento ya aquello pues no tiene el mismo interés. Y de hecho en Camus va a ser muy interesante verlo, porque a partir de este libro vamos a ver una especie de reiteración en el estilo literario, pero que va perdiendo esa conexión con la filosofía, con esas referencias que hemos citado de San Agustín de Hipona, de Plotino, de Pirrón, de Lucrecio, de Nietzsche, de Schopenhauer. Entonces se va imitando, como el simulacro de Baudrillard, se va imitando lo que se imita, y al final acaba habiendo una especie de derivación o de estilo literario que intenta seguir la estela que deja Camus, entre otros autores, ¿vale? Pero hoy estamos hablando de este, que es bastante marcada. Y de hecho, si te gusta la literatura y has leído bastante narrativa, especialmente francesa, que es la que más ha dominado un poco el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, desde los años 50 en adelante, te van a venir a la cabeza, si intentas atar los cabos, que hay muchísima repetición distorsionada, ¿no? Como el meme que sale de Baudrillard, insisto, es el pescado, luego sale el pescadito frito y finalmente sale la galleta de Oreo con forma de pescado. Esa especie de simulacro que ya acaba incluso de perder el sentido absoluto. Entonces eso también es interesante de ver. Y también vamos a hacer una pequeña lectura así genérica del libro, de por qué temas orbita, no solo las referencias filosóficas, pero no quiero caer en el sobreanálisis, solo quiero apuntar esas referencias que se ven bastante claras y que a lo mejor a alguien le hacen gracia atarlas, pero a partir de ahí yo no haría un sobreanálisis, porque precisamente la intención de Camus en este caso yo creo que era esa, eliminar
la parte pesada doxográfica de la filosofía, de repetir otra vez el pasado en cuestión de nombres propios, con una especie de arquitectura muy clara para demostrar qué, ¿no? Sino que al final esas cuestiones existenciales o filosóficas siempre están ahí. Da igual si es en un contexto cristiano, si es en un contexto helénico o si incluso en la filosofía india, donde también encontramos ese escepticismo. Entonces, esa cuestión que se va repitiendo a lo largo de la historia es intrínseca al ser humano y no tanto a toda esa cuestión académica. Pero sin embargo, Camus en el fondo no puede desligarse de aquello. Entonces vamos a hacer un poco ese mismo juego. Al menos esa es la idea que tengo, o la pretensión con el vídeo de hoy. Después también me gustaría sacar quizá alguna pequeña conclusión, que seguramente será aventurada, y compartirla con la gente que haya leído también El extranjero y podamos pues debatir un poco en la parte de comentarios. En cuanto a anécdota personal o cómo me acerco esta segunda vez al extranjero, porque esta sería la segunda vez que lo leo y creo que es importante apuntarlo, porque ya que hablamos de literatura, me parece un tema interesante y bueno, también me interesaría saber qué os parece a vosotros o si os ha pasado. Y es que este libro, la primera vez que lo leí tenía 18 años, cuando llegué a Barcelona para estudiar y no sé por qué, pues cayó entre mis manos porque supongo que Camus era novel y había que leerlo y cuando estás de snob en cuestiones de estas de humanidades o de artes o lo que sea, pues intentas buscar esas referencias clásicas y este era muy corto, entonces así debió caer, no me acuerdo la verdad. Y el recuerdo que me quedó fue asociado a la fotografía que sale en la portada de un hombre en la cárcel, ¿no? Que tiene un problema existencial, que ha matado a alguien. Pero claro, me había olvidado prácticamente por completo de aquella primera parte e incluso al volver a leerlo me di cuenta que lo había fusionado con escenas de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, algo que pues no es casual quizá, o el subconsciente trabaja de esa manera, pero en ciertos momentos del imaginario que uno se crea cuando va leyendo tenía las escenas de Raskolnikov en el cuarto, le había puesto como el mismo tipo de habitaciones. En la primera escena que va viviendo Malraux, ¿cómo se diría en francés? Me vais a matar. Mersol. Es que, ¿cómo se diría en francés? Bueno, Mersol. Esa primera parte, más costumbrista, podríamos decir, donde se va presentando el personaje en su indiferencia y que luego tendrá las consecuencias finales en la segunda parte, que es donde realmente tiene el peso filosófico la historia o donde más se suele comentar, pero son dos partes equivalentes en el fondo. Pues bien, toda esa primera lectura yo la tenía totalmente perdida y la había asimilado de otra manera, en la cual había leído un libro que pues sí está muy bien, que te plantea cosas muy chulas, muy interesantes, pero que bueno, sin más, ¿no? Que me había gustado mucho esa actitud un poco rebelde ante la existencia, ante la vida, que es muy adolescente, es un sentimiento muy teenager, y es que cuando escribe Camus esto, pues no sé si llega a los 30 años. No digo nada de la biografía de él, porque pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues es francés, pero en la colonia de Argel, en aquella época es colonia, luego él acaba viviendo en París. Hay un poco de paralelismo vital en el personaje de Mersol y Camus, si comparamos las biografías. Y bueno, premio Nobel, muere joven en accidente, ¿no? Es un poco el arquetipo del letrarido también, ¿no? Esa actitud de personaje que es un intelectual como de buena planta, guaperas, con la actitud del, ¿no? Yo creo que establece bastante el arquetipo del letrarido que luego mucha gente va a querer imitar también a la hora de estudiar humanidades o querer volverse escritor. Y no digo escritora, digo en concreto escritor. Un poco esa proyección de personaje que también vive de una forma existencial al límite y al mismo tiempo pues muere joven o relativamente joven. Que es filósofo o considerado el filósofo, aunque mucha gente discuta esto, pero está esa percepción a la vez que es literato, ¿no? Y al mismo tiempo sale como bien parado en la historia, porque el otro ejemplo que tendríamos sería Sartre, ¿no? Que sería poco el equivalente a nivel literario, filosófico, pero claro, Sartre creo que no sale tan bien parado en la historia, más allá de lo que podamos comentar de su vida privada, sino por la forma de escribir. No es igual de acertada, de buena o de popular como puede ser la de Camus, que realmente el estilo literario es una pasada, y es una pasada en cuanto a que es muy accesible, pero al mismo tiempo guarda ese peso de profundidad que a todo el mundo que se acerca a leer un libro le pone cachondo, ¿no? Pues quien normalmente cuando vas a un bestseller sabes a lo que vas, pero se suele olvidar. Cuando acudes a una literatura que ya de la cual esperas un poco más, a veces también se agradece que haya cierta facilidad, ¿no? Y esta es la clave también del libro. Contiene muchísima
sustancia filosófica traducida a un lenguaje absolutamente común, llano y agradable, pero con las dosis justas de estilo que son satisfactorias, ¿no? Por eso también es un referente muy, muy agradable. Pues bien, creo que Camus sale muy bien parado, como su figura y su mitología, porque todo nombre propio, al menos en nuestro contexto histórico, importa, porque depende de cómo salgas en el mito que se crea alrededor de tu figura, es cómo se te va a ver. Depende de lo que digan los demás de ti, como si esto fuese en sociedad también, pero a través de la historia tendrás un valor u otro, a pesar de que a lo mejor, pues, en cuanto a nivel de filosofía, Sartre, perdón, es que odio a los franceses, entonces no me sé su idioma. Puede que salga mejor, puede que tenga mucha más sustancia, pero al final estas cosas no importan. Es algo parecido a lo que comentaba con Mark Fisher, un filósofo que como filósofo pues fue una pirria, como que es nada, ¿no? Pero a nivel de comunicación, de capturar el espíritu de una época, de mitificación o de fenómeno incluso literario a través de la traducción al español, la labor de Caja Negra y toda esta especie de influencia en la generación de la crisis 2008, 2010, etcétera, pues acaba teniendo un peso muchísimo mayor que otros nombres que a lo mejor pues tienen mucha mayor sustancia de su propia generación. No importa, pero es algo que yo creo que es interesante comentar cuando hablamos de alguien como Camus. Bien, a ver, para tampoco quiero hacer el vídeo muy largo, podemos hablar un poquito de las referencias filosóficas. Ya he citado los nombres que yo creo que aparecen bastante y una relación interesante es la que se establece entre el helenismo y el cristianismo, que es lo que él estudia antes del extranjero. Esto ya lo he comentado, pero el gnosticismo que Camus define es como una reflexión que emplea conceptos griegos para arrojar luz sobre misterios que son cristianos. Al final, Mersol, el protagonista, es un escéptico, y esto es lo que más se suele comentar, lo más evidente en la figura de este protagonista, porque es alguien que un poco a la manera del Bartleby, pero más humanizado, es extranjero a todo. Es alguien que es extranjero a sí mismo, a las personas que le rodean, a sus amorcitos, a sus amigotes que va conociendo, bueno, al vecino amigo que va conociendo, al caso del asesinato que él comete, a la vida misma, incluso parece que la propia historia que gira alrededor, porque no acaba de quedar claro el contexto en el cual pasa esto, pero como está escrito en la Segunda Guerra Mundial, yo entiendo que ese peso también está de fondo. Y es como si no existiese tampoco, es como si el personaje fuese extranjero a todo lo que sucede y a sí mismo. Esta es un poco la metáfora final que podríamos sacar. Recordemos también que en esa primera parte, cuando comento esto, se presenta a un personaje, a un Mersol, que va enseñando partes de su vida como si fuese, no un diario costumbrista, pero con pequeños momentos muy claves. Eso a nivel literario está muy bien estructurado en este sentido, muy bien escogido, que es como su relación con Marie, el momento en el cual va al cine. Ya sabemos que el inicio es el épico inicio de ha muerto mi madre y a partir de ahí él tiene que ir al velatorio, pero parece que no siente emociones, ¿no? Ante un momento tan crucial de alguien como puede ser la muerte de un padre, de una madre, cómo reacciona este personaje ya te está diciendo pues de cara, en la primera frase, de qué va a ir la cosa. Esto es cómo luego conoce a ese vecino tan ambiguo, cómo vemos que dices, hostia, ¿por qué no lo juzga moralmente cuando es evidente que ese señor es un tóxico de manual, un maltratador, ¿no? Etcétera? El otro vecino del perro. Esos momentos en los cuales Camus está jugando contigo, ¿no? Tú como lector te está confrontando moralmente, que es lo que él quiere hacer, pero a la vez el personaje también se ve confrontado, pero reacciona de la forma en la cual está el límite, ¿no? De nuevo ese escepticismo. Leamos un momento el principio, que para algo es épico, que nunca está de más. Hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. Esta indiferencia que vamos a ver, esa inexactitud ante todo y esa especie de ¿qué va a hacer?, ¿no? Es el motor también de la narración, una narración que parece que no va a ningún punto, porque esto se ha calificado como filosofía del absurdo en Camus, luego existencialismo, pero yo rehusaría de estas etiquetas. Es interesante como motor narrativo ver qué va a hacer el personaje ante algo que realmente no acaba de ser una trama, ¿no?
O sea, me explico, o sea, esto por ejemplo Julian Barnes empezaba un libro en el sentido de un final explicándote esta misma, bueno, no sé si en el sentido de un final, es igual, cómo el escritor va a buscar algo para que tú también busques y le vayas siguiendo. En la típica novela de asesinato es muy fácil, en la novela negra, ¿no? Pues hay un muerto, tú tienes que ir a buscarlo y persiguiendo, ¿no? O alguien se enamora de él, tú tienes que ir persiguiendo porque quieres saber a ver qué pasa. O el típico en TikTok, el típico reel que aparece que alguien chuta un balón y sale un aspa y sale corriendo y luego hay unos chicos jugando con una maquinita y te miran a la cámara diciendo, ¿qué haces aquí aún? Estás esperando a que nos caiga el balón, ¿verdad? Y el vídeo sigue. Y te vuelven a mirar y te dicen, todavía estás esperando a que caiga el balón, porque tu cerebro está pensando que tiene que cerrarse ese momento, ¿no? Así funciona la literatura. Y en este caso Camus va a jugar con eso de una forma que es, entre comillas, novedosa o más contemporánea o más moderna en el tiempo en el cual esto está escrito, porque venimos de un dominio de la literatura, que sí, que ya las vanguardias han pasado, ya han pasado muchas cosas, no es nuevo, pero en general ese sentimiento de tradición estaría más asociado al auge de la novela, que sería la literatura decimonónica de folletín, donde las cosas están muy claras, las emociones muy polarizadas, donde las tramas funcionan de una forma que hoy en día consideramos arquetípica y que se estudiarían en una escuela de guión, etcétera, y todo eso aplicado al contexto en el cual lo utiliza Camus es más moderno y es más contemporáneo, porque aparentemente aquí no está pasando nada. Igual que con la relación de Marie y cómo él contesta. Parece que no vaya a ningún lado, nada de lo que sucede aquí. Vale. Sí, me molaría comentar algo del escepticismo antes. Y me había apuntado alguna frasecita aquí de Camus también que sería interesante. El concepto de ataraxia es verdad que también es interesante, porque la ataraxia, según los epicúreos, es la imperturbabilidad del ánimo, la serenidad y el sosiego del espíritu, y proporciona el sometimiento de las pasiones al dictado de la sabiduría. Es el estado de tranquilidad del alma y la ausencia de pasiones. Esto está muy presente, y también el escepticismo de Pirrón. Pirrón, que fue discípulo de Anaxarco, consideraba que la indiferencia hacia las cosas y circunstancias exteriores es la clave para alcanzar la felicidad. Y esto está de fondo en el personaje, que constantemente no reacciona ante las cosas como tendrían que ser. Y esa indiferencia, claro, al mismo tiempo tiene que producirnos empatía, porque estamos leyendo un libro. Y a ver, es complicado. Y en el fondo yo creo que eso no está conseguido. Depende de con qué entusiasmo leas a Camus, puede que Mersol digas, oh no, pero lo ha conseguido. Yo creo que no. Yo creo que es una novela absolutamente gris, y eso está bien porque es lo que persigue, que el personaje es horriblemente gris también, y que a pesar de que Camus hace 4 trucos allá al final, y luego comentamos el final con el cura, el tema del juicio, de cómo se las arregla para causar una especie de doble sensación en cuanto cuando el personaje dispara al argelino, bueno, al árabe, que en principio no tiene sentido. A ver, claro, cuando estoy contando esto, asumo que todo el mundo lo ha leído, conoce la historia. Sí, ¿no? Sí, mira. Él se hace amigo, Mersol se hace amigo de un vecino, que es el vecino tóxico, un vecino un poco, sí, la palabra es tóxico, un maltratador de manual, que diríamos hoy también, y se va haciendo colega y ve que tiene unos problemas, ese típico personaje pendenciero, conflictivo, tiene unos problemas con unos árabes también, y en un momento dado se van de vacaciones a casa de otro amigo, con la pareja que tiene Mersol, que es Marie, que también es importante en la novela, en el fondo. Están allí, van a una playa y hay una especie de enfrentamiento entre uno de estos árabes con otro compañero que lleva y el vecino este. Y al final este conflicto, en resumidas cuentas, en un segundo encuentro se resuelve con que Mersol, el personaje, coge la pistola que llevaba el vecino tóxico y acaba disparando al ver que saca un cuchillo, que esto también es un truco de Camus, a uno de los árabes. Y lo mata. Y después de dar el primer disparo, para asegurarse, o al menos así lo entendemos, dispara 4 veces más. Esto es importante también, porque estas cosas entrarán a valorarse en la hora del juicio. Ante este crimen, cuando lo cogen, se presupone que lo van a matar en la pena, lo van a condenar, ¿no? Y lo van a matar después de la condena, porque también se está criticando de fondo la pena de muerte aquí, porque el nihilismo que trabaja Camus
no tiene que ver con la ausencia de lucha por los derechos humanos y esta serie de cosas que él en su vida privada sí que va a tener. Aquí hay una diferencia, una disonancia entre su vida privada y lo que aquí se trabaja también. También me gustaría comentar, perdón si es un poco desordenado, caótico, pero es que lo hago así como va viniendo, que el nihilismo mucha gente lo confunde con la ausencia de cosas, el no creer en nada. El nihilismo de Nietzsche, mira, lo tengo aquí en una frase que te contesta el propio Nietzsche. ¿Qué significa el nihilismo? Que los valores supremos han perdido su crédito. Falta el fin, falta la contestación al porqué. A falta de valores tradicionales, la vida carece del sentido en el que se había educado uno. Nos sentimos perdidos ante una tormentosa y caótica existencia y esto se representa metafóricamente en lo absurdo de la existencia de, por ejemplo, el eterno-retorno. Vale, perdón, porque la frase de Nietzsche acababa en el ¿por qué lo otro? Es un comentario que me había puesto yo aquí. Pero bueno, es lo mismo. Me he reencarnado en Nietzsche y he escupido palabras suyas. El nihilismo de Nietzsche tiene que ver también con esa contestación, esos dilemas teosóficos, y luego se va interpretando por las generaciones posteriores. Entonces también es interesante tener el horizonte de cómo lo que para uno es esa reflexión nihilista y cómo lo asume la cultura popular luego no es exactamente lo mismo que lo que podemos encontrar aquí o lo que en el fondo puede llegar a representar el nihilismo incluso a un nivel más genérico. Y es que no significaría la ausencia o la no creencia en cosas, sino la creencia precisamente de que las cosas van a ir mal o que tengo todas las cartas manchadas y voy a perder la partida, pero igualmente debo jugar esa partida. Yo lo interpretaría así porque es una manera de ver el nihilismo que se presta menos a la confusión o a la malinterpretación en la cultura popular especialmente. Al final, el nihilista es alguien que ve que los valores o que la creencia en algo, que el rumbo del futuro, que algo no va orientado como él entiende que tiene que ser o que va a ser positivo, pero aún así no se está rindiendo. No, que esto ya nos llevaría a este lugar, pero no vamos a hacer spoilers de ese vídeo. Entonces entendemos que es alguien que sí que quiere confrontar ese dilema filosófico, mental o existencial. Lo que pasa es que va con la actitud de decir, bueno, pues como voy a perder igualmente, pues voy a pecho descubierto, ¿no? Es un poco, sería así, decir, bueno, tengo que ir a una batalla igual aquí, pues no me pongo armaduras ni nada, porque como sé que voy a perder, pues no pierdo nada, pues voy en pelota picada. Pero vas igualmente ahí. Y ese concepto yo lo encuentro bastante interesante a la hora de leer la clave esta del nihilismo y el rollo existencialista. A ver. Mira, sí, aquí tenía apuntado otra cosa. Espera, espero que no haga lo mismo que antes, que me reencarno en Nietzsche. En El hombre rebelde, de 1951, Camus escribe: no siendo nada ni verdadero ni falso, bueno ni malo, la regla consistirá en mostrarse el más eficaz, es decir, el más fuerte. Entonces el mundo no se dividirá ya en justos e injustos, sino en amos y en esclavos. Así, hacia cualquier lado que uno se vuelva en el centro de la negación y del nihilismo, el asesinato ocupará su lugar privilegiado. Esto es la interpretación que él escribe en El hombre rebelde sobre lo que él entiende del nihilismo nietzscheano. Y de nuevo también, en el fondo, volvemos como muchos de los problemas filosóficos que va a confrontar el siglo XX a la dialéctica del amo del esclavo, que es Hegel al final. Esa derivación también que vemos de la dialéctica hegeliana a partir del amo y el esclavo, que luego va a ser tan importante en las teorías de Marx y en tanta filosofía posterior, está aquí también en el centro, a la hora de confrontar cosas y de las interpretaciones que se van haciendo. Pero todo eso aquí lo vemos aplicado a literatura. Y esto es lo interesante que comentaba también de cómo hago una primera lectura cuando tengo 18 años y cómo la vuelvo a hacer después, que en el momento en el cual lo he leído ahora, pues con 32, me ha resultado muy diferente el libro. Igual de interesante, igual de bueno, pero creo que es este tipo de libros que mola cuando tienes 20 años. Que ahí sí que es capaz de marcarte esa especie de actitud, ¿no? Esa rebeldía existencial, porque no es una rebeldía social, yo la veo una rebeldía existencial.
También es una rebeldía muy infantil en el fondo, porque tiene que ver con esa especie de alumno de humanidades o literato que cree que la vida son dilemas de este tipo, ¿no? Que toda la vida es una especie de mundo literario filosófico en lo cual los personajes viven como un poco como este Mersol, donde la existencia tiene muy poco de mundano, porque es alguien que habita el mundo de forma filosófica prácticamente. Uno cuando vive una vida más real, ¿no? O cuando tiene una existencia donde no estás todo el día encerrado leyendo y creyéndote que el mundo son libros, te das cuenta de que esa serie de dilemas los puedes tener un momento, pero que la existencia es mucho más expansiva, como que más reactiva. Tu conciencia o tu propia inteligencia no remite siempre a un centro, a una CPU donde se reflexionan las cosas y le das vueltas y piensas en el final, ¿no? Porque esto está presente todo el rato en Camus y en el extranjero. El final es clave, tanto si uno es el autor de ese final o si es otra persona quien viene y te pone a ti el final. Pero el final es la clave de todo en cuanto a la existencia. Eso en la vida diaria no suele existir como momento vital. Y aquí parece que todo el rato el personaje esté viviendo así. Y me parece que cuando vives también el mundo exterior, las reacciones que tienes, los momentos, los estados, no es lo mismo por la mañana que un día que te han dado una buena noticia, que la relación con una persona, con otra, con la motivación de un proyecto, de las cosas que vienen, de momentos claves como la muerte de un familiar. En ese momento muchas de estas cosas puedes pensarlas, pero luego la mayoría de tiempo que se ocupa en eso es muy pragmático, ¿no? Y muy funcional, muy simple en el fondo. Hay una cantidad de experiencias vitales existenciales que son absolutamente mundanas y que compartimos todos y no tienen ese aspecto o ese aura trascendental que aquí, por ejemplo, se le da. Cuando uno ha pasado todas esas experiencias en la vida y va acumulando otras lecturas, referencias aquí, va desgranando un poco, aquí está el escepticismo que podemos ver en la filosofía helenística o en la India, aquí vemos a Nietzsche o vemos a Schopenhauer, todo eso cuando tienes 20 años no lo ves, ni lo contemplas en muchas ocasiones. Entonces la referencia que tú tomas de un libro así y la trascendencia que tiene, como pasa con El lobo estepario de Hermann Hesse, es muy diferente, muy diferente. Bueno, aquí se me ha ido un poco, pero creo que es una reflexión interesante y que a lo mejor alguien comparte. Y bueno, también esto lo he comentado, que es la influencia de Nietzsche y cómo se asimila literariamente en Dostoyevsky o en Camus, es un tanto diferente y al mismo tiempo parecido, ¿no? Y creo que son dos momentos claves de la literatura occidental. Al final, en Camus se entiende esa rebeldía de nuevo como algo metafísico, es una rebeldía muy metafísica, por eso no hay que aplicarlo a un plano mundano, y eso también está muy presente aquí. Respecto al escepticismo, cuando uno lo aplica a la vida, niega la posibilidad de conocer una verdad. No se quiere afirmar que algo es verdad o es mentira, e incluso se llega a negar la posibilidad de que un ser humano, una persona, pueda afirmar que algo es verdad. Esto también es un leitmotiv aquí, aunque luego al final, cuando llega el cura, es el único momento de la novela en la cual eso no está. De repente la indiferencia desaparece cuando se confronta con la existencia o la creencia cristiana al dilema que ha tenido el personaje. Eso creo que también es una clave muy importante que no debería ser obviada. Toda la novela va hacia un sitio o mantiene un tono gris y de repente es como si en ese lienzo abstracto monocromático le aplicáramos, como si fuese una pintura de Gottlieb, pues ¡pum!, un punto rojo. Y ese punto rojo es el encuentro con el cura al final. Se enfada, le saca de quicio, reacciona, de hecho, por primera vez. No lo ha hecho frente a Marie, que es la amante, la amada o la pareja sufriente que por ahí está, que ante la pregunta de ¿quieres casarte conmigo? ¿Me quieres? Le rasca, Marie le rasca y dice, bueno, yo sé que esta persona tiene que tener algo, ¿no? Intenta como ver esa reacción y el otro es como indiferencia, ni bien ni mal, y tú no lo puedes juzgar como, está siendo malo, ¿no? Porque no quiere a Marie. No, al revés, sino que lo puedes llegar a medio comprender porque tiene un sentido, pero al mismo tiempo, y esto ya es personal, por eso a mí no me
molesta mucho la gente que no se decide en las cosas o que no toma una actitud o una posición, aunque luego se pueda cambiar esa posición. El hecho de que alguien no se posicione y sea escéptico a ese nivel es molesto en la vida. Tú imagínate tener un amado o una amada que sea así, o un amigo. No sería un amigo, ¿no? De hecho, una de las características de la amistad precisamente a veces pues reside en eso, en que la amistad se posiciona por definición. Entonces, como el escéptico no afirma nada, siempre va a debatir, va a reflexionar y no lo va a dejar de hacer, pero nunca va a llegar a ninguna conclusión. Al final es una teoría de pensamiento que, insisto, eso existe desde tiempos inmemorables, y el hecho de que Camus no lo ponga mencionado, citado y deglutido en nombres propios y te aparezca Pirrón, por ejemplo, ¿no? Es interesante porque te está diciendo también algo. Te está diciendo que en el fondo literatura, filosofía y todas estas etiquetas en la existencia humana no tienen sentido, porque pase lo que pase, como si fuese una especie de ciencia infusa que ya llevamos dentro, con el paso del tiempo, aunque desaparezca, todas esas cuestiones van a volver siempre a nosotros y no necesitas a nadie más que te las enmarque en un papel aquí en un marco de oro. Esto es algo que me gusta bastante, que no sé si es así la intención, pero para mí sí que está, esa es mi interpretación. Al final también está la cuestión de la moral, porque Meursault es amoral y eso molesta. Se comporta como un niñato en el fondo, no siente culpa ante las cosas que le pasan. Y ya Camus se encarga de que, pues, enamoramiento de alguien, muerte de una madre, el amigo este que es tan tóxico que te obligaría, pues no es un amigo guay, no es alguien que aparece y sea fácil decir, oh, me cae bien, y, me cae mal, ¿no? La tendencia sería como, te lo presenta como, no, te tiene que caer mal porque ese tío es evidente que es un tóxico, pero también te hace dudar, ¿no? Y la indiferencia del otro, como dejando pasar esa especie de idea del mal, que de nuevo aquí retomaríamos a la obsesión con San Agustín de Hipona y el mal en las personas, como al dejarlo medio pasar o esa especie de indiferencia también hace que el mal suceda. Porque al final el desencadenante viene por ahí. Si no, en la primera parte de la historia que tú vas leyendo no parece que la cosa vaya a terminar donde termina en esa segunda parte. Y también el hecho de no llorar en ningún momento ante el funeral de la madre va a ser clave, porque es uno de los elementos que van a descolocar en el juicio a todos los personajes que están juzgando a Camus. Desde el juez que lo interroga primero, que parece que le obsesione, ¿no? Que sea como, no puede ser. ¿Por qué has hecho esto? Y no lo entienden, no comprenden a ese personaje. Todo esto, claro, tiene mayor sentido cuando lo enmarcamos o lo ubicamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muerte que está habiendo tras otra guerra mundial, que precisamente en esa Primera Guerra Mundial muere el padre de Camus, cuando él tiene 1 año o 2, creo, ¿no? En el Marne. Toda esta serie de cuestiones en ese contexto tienen aún mayor sentido. Claro, cuando después va pasando el tiempo, esa confrontación ante la muerte visceral de forma tan directa quizá va perdiendo la conexión que tiene en el contexto de Camus cuando él escribe esto. Y ya por último también la cuestión de la pena de muerte ya la hemos incluido. Si es que yo creo que he comentado bastante un poco todo lo que había que comentar, porque luego ya si no es que es una sobreinterpretación que a mí siempre me molesta bastante y creo que ya le da más vueltas de las que le tenía que dar. Al final es un libro que admite muchas lecturas, admite una lectura más adolescente. Yo a Camus lo encuentro un autor adolescente, de verdad, os lo juro, de verdad, que esto a lo mejor a alguien le molesta o lo ofende, pero yo encuentro que es un autor que es muy adolescente, es muy, muy teenager, no por lo que dice. Eso evidentemente no es que un adolescente te acumule toda esta serie de conocimientos y pueda hacer estas cosas, ¿no? Sino que la manera en la cual se proyecta entra mucho mejor en un público determinado y también en esa actitud del letrarido. Y por eso también le tengo un poco de manía a la vez que admiración. Es decir, por una parte me gusta porque es muy satisfactorio y esa conexión con la filosofía, la literatura y cómo escribe y todo pues es maravillosa, pero al mismo tiempo, hostia, hay un deje que no sé, o sea, que si encuentro que si te gusta mucho Camus y lo tomas como referencia tanto estilística literaria como de personaje de vida o tal, pues tienes que ser un capullo.
Bueno, eso pues, ya son pensamientos personales, luego la gente se ofende, pero no pasa nada. Me molaría hacer un final donde lo relacionemos con otras obras, con otras novelas, para poder hacer una continuidad de esto, pero no porque esas novelas cojan e imiten o regurgiten esto, que eso no me parecería interesante, sino porque ese paralelismo sucede en capas diferentes y creo que son dos libros que son dos joyas de la literatura del siglo XX y que la gente en general no las conoce. Esto tendría que haberlo dicho al principio, que sería un buen gancho. Mira, el primero es el de Inca Parey, La luchadora de sombras. Esto para mí es una joya literaria de finales de los 90. Esto cuando está escrito yo creo que está en los 90. Inca Parey, La luchadora de sombras, editado por Acantilado. Si lo podéis conseguir es una joya, porque esta señora desapareció del plano vital, dejó de escribir, abandonó todo, lo mandó a tomar por culo todo, y es muy complicado encontrar cosas suyas también. Originalmente en el 99. Correcto. Esto sucede en Berlín, en un Berlín en el cual ya ha caído el muro o está cayendo el muro en ese contexto, y la luchadora de sombras, la protagonista, es un personaje que de nuevo tiene una actitud o un componente existencial muy similar al de Camus, al de Mersol, de Camus, pero no evolucionado a otro nivel, para mí. Tanto en riqueza del lenguaje estilístico, precisamente se disocia mucho de esta manera de narrar tan atractivo. No, esto ya es como te gusta la literatura y quieres el siguiente paso, ¿no? Como los frikis de algo. Si te gusta el perfume, llega un momento en el cual no te conformas con lo que ves en un Druni, ¿no? Necesitas algo más, necesitas cosas más raras, extravagantes, frikis, y empiezas a valorar otras cosas. Pues Inca Parey va por aquí, es una autora de culto. No solo por el estilo en el cual escribe, es capaz de estarse 3 páginas metiendo la descripción de un lavabo, algo que a cualquier autor o autora yo no se lo permitiría a nivel estilístico a la hora de leerlo y consumirlo. Mucha gente lo ha hecho, esto no es que sea una novedad, pero la manera en la cual te lo cuela Inca me pareció sublime. Al mismo tiempo que tenemos esa especie de limbo existencial de las cosas que parece que van a suceder, pero no acaba, está todo bastante indefinido, y al mismo tiempo, cuando acabas la novela, la sensación final está 1000 veces mejor lograda que si alguien tuviese descrito una trama perfecta, con unos personajes súper bien dibujados, ¿no? Y eso me pareció alucinante. O sea, la sensación de vivir ese cambio en el Berlín de la caída del muro está logrado a través de una sensación literaria, no de una trama, no de un personaje siquiera. Y es algo muy chungo, os lo juro. Además, también otro componente que puede ser interesante para alguien es que lo está escribiendo una mujer. Esto le puede molestar a la peña, pero realmente en el aspecto literario es importante. Llegará un momento en el cual no lo dejará de ser y no pasa nada, pero hablamos de un libro de los 90 y este del año 42, ¿no? Los años 40. Esto se nota que está escrito por un tío atractivo, que tiene éxito y que encima se cree el más guay, y al mismo tiempo cree que va a morir porque, como tenía tuberculosis, vive a ese límite, a ese borde, y tiene ese punto de rebelde sin causa, de malote, atractivo para adolescentes, mojabragas, y esa actitud en el fondo existencialmente está en Camus. Y lo vamos a notar en muchas de sus obras. Esta lectura ya la puede hacer quien quiera, esto sí que ya es aventurado 100%, pero para mí está. Aquí tenemos otro punto de vista muy diferente, y esto no es una lectura feminista, ¿vale? Por eso también encuentro que es muy interesante, porque tenemos a una autora que está absolutamente desligada, desvinculada, ya solo, no por contexto, porque esto está escrito en el año 90 y pico, sino en actitud literaria. No te está haciendo apología en reivindicación de nada, no se está haciendo la víctima de esto, ni está aprovechando una moda literaria que, como ha sucedido con el mercado, que ha cogido un poco los problemas identitarios y se lo ha metido para vender libros en muchas ocasiones, y ahí es tu faena discernir entre qué está mejor y qué simplemente es otro producto más destinado a vender a un público concreto. Y claro, eso nos molesta, da igual, eso molesta a todo el mundo que le guste leer, porque te toca elegir de nuevo y saber discernir, y eso pues es más complicado. Aquí eso no existe, esta autora no está en ese juego, y eso lo hace para mí pues, mucho más valioso, porque al mismo tiempo te está dando esa lectura, pero no te la está dando por una intención de fondo, sino porque quien está narrando, igual que pasa aquí con Camus,
tiene esa perspectiva del mundo. Siempre se cuela el autor en sus obras y ya está, no pasa nada. Bueno, no nos enredamos más. Inca Parey, La luchadora de sombras. Esto os juro que a quien le gusta la literatura no falla. Y si no, vamos, me corto la mano, me comentáis. Y si alguien la conocía ya, me sorprendería. Me sorprendería. A ver, que sí que... No digo que no la conozca nadie, pero me sorprendería gratamente, porque es una autora que la verdad que os lo he comentado muchas veces y no, la mayoría de gente no lo conoce. Vale, otro libro que no tengo aquí, lo tengo en el pueblo, pero que creo que es fundamental para trazar el paralelismo con Camus, y es La perra vida de Julieta Narboni, de Ángel Vázquez. Es un autor español, nacido en Tánger, que habla el dialecto que se hablaba en Tánger, porque también está el concepto de colonia española, y lo mezcla en la novela con el propio personaje y la propia narración. Es una novela a nivel literario y estilístico creo que única. Está escrita en los años 70, si no me equivoco, 60-70, y a día de hoy hemos llegado a ensalzar obras que hacían eso mismo como si fuese algo totalmente novedoso en autoras y autores de mi generación. Y mucha gente creo que no es consciente de la importancia de Ángel Vázquez y de esta novela de Julieta Narboni, o que se ha olvidado injustamente. Es clave en la literatura española. Y el paralelismo con Camus en este caso es esa posición del escritor que ha nacido en una colonia de un lugar que pronto va a ser liberada o independizada, y que está en una especie de concepto identitario donde no acaba de ser de un lugar ni del otro, pero vive en los dos mundos. Vive en esa España y vive en Tánger. Camus vive en ese París, en el cual él va a ir también, y el personaje en un momento lo van a enviar por trabajo a París. La intención es que acaba yendo a París, pero al final es argelino. Para el otro es otro. Es que esto también es importante en la novela. El extranjero, en el extranjero, cuando él mata al árabe, el árabe es el otro. No se enseña con un nombre propio ni como con una relación afectiva. Siempre es una persona que está distante, con su grupo de amigos que están allí haciendo cosas de árabes, llegan a decir en la novela, mirando, pero con cierto recelo, pero tú notas esa distancia. Pero son del mismo lugar de nacimiento. Pero al mismo tiempo, esos árabes que ven a Mersol y a los otros personajes de aquí, los ven como el otro y los llaman... Bueno, esto no sale en la novela, pero los llamaban los pies negros, ¿no? Porque iban con zapatos. Los árabes en Argelia iban descalzos normalmente. Entonces, al ver a los franceses que colonizaban aquello con los zapatitos negros, los llamaron pies negros. Creo que es así la anécdota. Entonces, el otro es el otro para el otro, en el mismo lugar al cual pertenecen. Y esa figura de el otro, que culturalmente estamos en el mismo contexto, pero hay una distancia gigante, es muy interesante, porque creo que no se suele comentar tanto cuando se habla del extranjero, pero yo creo que está muy presente. Y para mí es aún más evidente y mejor tratado a nivel literario en La vida perra de Julieta Narboni, de Ángel Vázquez, y a nivel estilístico es que me parece una barbaridad. O sea, ese castellano, ese dialecto que está ahí, que el texto está también compuesto de una forma que, de nuevo, pues creo que no recordar que no hay ni un solo punto, ni un párrafo de separación normalmente, es bastante seguido, es muy abigarrado, pero al mismo tiempo tiene una fuerza y un torrente que, o sea, tengo un recuerdo a nivel artístico de esa novela muy bruto, y la recomiendo muchísimo también. Pero bueno, lo interesante aquí era comentar el papel del otro, del extranjero, que es extranjero para un extranjero. Ese papel del otro impide la empatía. Y en el juicio es importante también, porque cuando se va a juzgar, hostia, yo creo que hay un juego en el cual se hace empatizar con Mersol como... lo vamos a juzgar, pero es de los nuestros, es de los buenos. Aunque haya matado, ha matado al otro. El otro no es alguien, es una figura abstracta, es el árabe. Es lo mismo que sucede con los problemas antropocéntricos filosóficos a día de hoy, con el tema de la inteligencia artificial o el especismo. Consideramos que la inteligencia solo puede ser mecanicista y aplicada a nosotros, ¿no? Como seres humanos, como centro único. Y, por ejemplo, pues el comentario típico del pulpo: si el pulpo huele con un tentáculo, siente con la piel y ve con la cabeza por detrás, no sé exactamente cómo funciona un pulpo, pero en los estudios de su sistema nervioso pues ha concluido que efectivamente, pues hacer un paralelismo, olería con un tentáculo, sentiría o vería con la piel, ¿no? Esa forma de interpretar el mundo y vivir una existencia que es claramente inteligente
nos es imposible de comprender o de ejercitar a nivel filosófico a nosotros, igual que sucede con otros animales o con organismos como puede ser un hongo. Pero claro, en el momento en el cual tú mismo como especie estás confrontando esos dilemas de estoy generando inteligencia artificial, posthumanismo, toda esta serie de debates, tienes que confrontar que no va a ser esa visión antropocéntrica la que probablemente lleve o conduzca al día de mañana, sino más bien algo totalmente contrario. Pero a la hora de representarlo de forma estética nos cuesta un montón por la herencia y el bagaje cultural. En el libro de Laura Tripaldi es interesante cómo apunta que los robots del mañana lo más probable es que tengan forma de moluscos, de bacterias, de bichos, de insectos, que sean biodegradables, porque al final cuando confrontamos el dilema ético del ecologismo, ¿no? Incluso a nivel práctico, si tú vas a operar a alguien a nivel microscópico con robots, no le vas a meter pinchos, metales, cosas afiladas, robots, cables. La tendencia de la robótica y de la nanotecnología siempre va a ser a imitar a la propia naturaleza, y que incluso si puede ser biodegradable, mejor aún, ¿no? O sea, esto no lo cuestionaríamos. Entonces es probable que el futuro de mañana no tenga que tener esa estética de ciencia ficción cyberpunk abigarrada, porque eso era el terror que se tenía en los 90 a la hora de confrontar la tecnología, de sentir esa misma tecnología en forma de cacharros y de apéndices externos que son una herida para el cuerpo, que lo van a aniquilar, ¿no? Hay la obra de Sterlach, y bueno, esto no me extiendo más porque tengo un montón de vídeos dedicados a esto. Bueno, yo creo que ya está. He hablado más de lo que quería hablar de Albert Camus y del extranjero. Espero que te haya gustado la exposición. Perdón si este tipo de vídeos son un poco más caóticos. A mí no me importa, pero sé que a lo mejor hay gente que espera algo más ordenado, tal, pero en este caso cuando hablo de libros me gusta hacerlo más como una charla. Me apunto 4 cosas aquí de referencias que sí que pueden ser claras para que ayuden a la gente que quiera algo más de esto. Pero en general creo que para hablar de libros, si no se hace así, pues simplemente no leas el libro, o léelo, interprétalo como te dé la gana, porque esta es la gracia. Me haces hablar a mí del extranjero cuando lo leí la primera vez con 18 años y esto no te comento nada, y es una lectura igual de válida, igual de útil. Y esto también tiene que ver con el tema de la filosofía aplicada a la literatura, que creo que es algo que con el tiempo va a cobrar más peso, especialmente por la comunicación como está en la actualidad, de esa vuelta al signo oral, y un poco a la necesidad de conexiones y de comunicaciones de forma más descentralizada, y un poco pues la pérdida de esa noción del sistema filosófico en un solo hombre o persona o humano que acapara un sistema entero con una secta de acólitos que se lo van a defender. Yo cada vez interpreto todas estas cosas de una forma mucho más descentralizada y encuentro más interesante. Y creo que es la tendencia filosófica hacia la que vamos y hacia la que mi generación en especial va a encontrarse o va a tener que confrontar, cómo las cosas descentralizadas rompen mucho los patrones a los cuales estamos acostumbrados en la cultura, en la filosofía, al nombre propio, al genio, toda esta serie de mitologías cada vez son más difíciles de sostener, y encuentro que mucha gente que las sostiene acaba cometiendo el error de perderse todo lo que está sucediendo de interesante en el arte, en la literatura, en lo cultural, etcétera. Creo que se pierden muchas cosas porque por querer polarizar tanto, escoges tú los ejemplos que te apetece desmontar o que van muy en contra de lo que tú ya crees y reafirmarte en ejemplos que te son muy útiles. Pero en ese camino te estás perdiendo todo lo que está sucediendo realmente en tu tiempo, ¿no? Es muy satisfactorio tener enemigos y violentarte y hacer esa dialéctica de nuevo amo y esclavo hegeliana aquí heredada, pero creo que ese tipo de dialécticas cada vez tienen menos sentido en un mundo en el cual hay tanta cosa para escoger. Y cuando hay tanta cosa es que hay cosa muy, muy buena. Bueno, pues cerramos con esto. Lo suyo sería cerrar leyendo alguna frase, ¿no? Del extranjero. Venga. ¿Pero cuál escogemos? Mira, por ejemplo, esta, boleo. Pero en ese momento ya me había habituado a no fumar y el castigo había dejado de serlo para mí. Dejando aparte esas molestias, no me sentía demasiado desgraciado. Todo el problema consistía, una vez más, en matar el tiempo. Terminé por no aburrirme en absoluto desde el momento en que aprendí a recordar. Muy bien. Espero que te haya gustado. Recuerda a la gente que me podéis seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta, o que siempre dejo aquí abajo los links en la descripción, y allí pues a veces comparto frases de lo que estoy leyendo, otras recomendaciones de libros, los cuadros, etcétera. Y también
Sí, mira, como ya sabéis que trabajo con el olfato a nivel artístico últimamente y siempre me mola echarle algún perfume, alguna fragancia, alguna esencia al vídeo que hacemos o al personaje. Hoy quería ponerle Arantxa Rosa de Laboratorio Olfativo. No tiene nada que ver con el tema del libro del extranjero ni con Camus, pero el momento de la playa en el cual ellos están como de veraneo, ¿no? Y pasa el incidente que es un poco el epicentro de toda la novela, pues me recuerda a un momento veraniego. Y aquí Arantxa Rosa, de Laboratorio Olfativo, es como una especie de pomelo amargo, con maracuyá, tropical, cítrico, muy como intentando ser realista, fresco, y me recuerda a ese momento muy playero. Entonces creo que ese juego de contradicciones es interesante. Buah, la salida es tal cual, rascar un pomelito. Muy bien, aquí Jean-Claude Elena. Vale, pues espero que te haya gustado y que comentes también tus impresiones, porque es interesante, yo creo que aquí hay bastante tema de debate. Chao.